Hola chicas, es un gusto estar nuevamente con ustedes como cada jueves de cada semana y pues felicitándonos porque ya cumplimos un año y de veras que ha sido de mucha bendición, de mucho aprendizaje, temas que nos han tocado nuestro corazón, que Dios nos ha hablado y ese es el propósito de estos jueves hacia ustedes, que aprendan, que compartan, que aprendamos también a llorar, ¿verdad? Y a desahogarnos, pero siempre levantándonos y viendo hacia adelante. Y bueno, hoy estoy muy contenta porque nuevamente están estas chicas guapas, hermosas, que me han acompañado durante este año y que yo he visto que Dios ha guardado sus vidas. Joquita. Buenas noches a todas, chicas, qué gusto poderlas ver y compartir este espacio y bueno, pues felicidades a ustedes por este trabajo que han hecho en ellas, no solamente en este espacio, sino también en los Zooms, así que si no has podido estar en alguno, súmate por favor cada mes y bueno, pues cada jueves a estos estudios. Y bueno, Erika. Hola chicas, qué alegría que nos acompañen como cada jueves, como dice La Paz, y pues somos las primeras en aprender, ¿no? En que hay cosas que las has vivido de manera diferente y con los temas como que las aterrizas de otra manera, ¿no? Entonces les das otro enfoque y se te abre el panorama, ¿no? Dari. Hola chicas, de verdad nos emociona tanto saber que ya tenemos un año con este proyecto y que sobre todo ha sido de bendición para nosotras, como dice Eri, primeramente, y sabemos que para ustedes también, que Dios ha hablado a nuestras vidas de muchas maneras y como dice La Paz, ese es uno de los propósitos de este café con ellas. Así es, y bueno, a esperar y a seguir sumando más tiempo, sí. Bueno, hasta que nos den luz verde y ya que ya no se haga, bueno. Para hacer un pachangón. Sí. Pero mientras pues sigamos, tenemos que continuar y el tema de hoy es muy importante, es Dios en mi maternidad. Así es. Y yo creo que no nada más es para tener un bebé, ¿no? Sino yo creo que en el caso de nosotras que ya tuvimos, pero aquellas que van comenzando, pues también puede ser de mucha bendición. O hasta las que no tienen mamá, no, las que no tienen, no, mamás no, las que no tienen hijos, ¿no? Porque muchas veces puede ser madre de proyectos, madres de hijos espirituales, o sea, no enfocarnos solamente en aquellas mamás físicamente, biológicamente, ¿no? Sino tus sueños, tus planes, todo lo que tienes, que lo lleves a aterrizar, ¿no? Sí, bueno, pues hoy vamos a poder compartir con cada una de ustedes personajes bien especiales en la Biblia que dejaron una huella en su tiempo, pero que siguen trascendiendo para con nosotros y nos dejan unas enseñanzas extraordinarias. Así que bueno, pues vamos a iniciar justamente con un personaje que yo creo que cuando nos hablan de ella, pues viene a nosotros ese refresh en el sentido de la esperanza, de reafirmar nuestra fe, pero de también saber que somos unas mamás que en nuestros peores momentos somos consoladas, y les hablo de Ana. Y bueno, pues quiero compartir con ustedes y con todas las chicas que están allá justamente esta historia de Ana. Ustedes saben que Ana pedía un hijo, anhelaba y lloraba por un hijo. Entonces en esta parte podemos nosotros darnos cuenta que yo creo que a su vida de Ana vino como la duda, ¿no? De en qué momento sí será para mí. Y no sé si les ha pasado a ustedes que quizá en alguna situación te pones a pensar y cuestionas, ¿no? Si algo va a ser para ti, si la promesa, si alguna situación, una petición que tú has expuesto delante de Dios va a llegar o se va a dar en algún tiempo, pero llega como ese sentimiento o esa dudita, ¿no? E incluso pues no sé cuántas de ustedes les ha tocado tener que derramar lágrimas por algo que esperas y que aparentemente no llega en el momento adecuado, pero qué importante es saber que Dios tiene delineado el tiempo, tiene delineado la situación y todo el contexto para darnos siempre lo mejor. Y esto le pasó a Ana, pero quiero comentarte que Ana, en una escena que marca la Biblia así como un punto muy trascendente, Ana lloraba.
Y quiere decir que Ana necesitaba ser consolada. Y nosotros como mamás en muchos momentos pasamos situaciones complicadas y lloramos por muchas razones, ¿no? Por los hijos, porque a veces tomamos malas decisiones con nuestros hijos, porque hay situaciones que no se dan como esperamos, porque quizá el trabajo que tú realizas en casa no ha sido reconocido o valorado y te sientes triste, te sientes a veces apachurrada, pero hoy queremos animarte. Ana tenía una situación complicada que estaba viviendo, sabía a quién recurrir, porque así lo hizo Ana. Dice la Biblia que ella se acercó y se inclinó para exponerle a Dios esa petición que Dios ya conocía, porque esto es algo importante. Dios ya conoce los deseos más profundos, incluso aquellos que tú no le has contado a nadie, Dios ya los tiene presentes. Sí. Y qué importante es saber que cuando las situaciones no se dan de la forma que esperamos, aún Dios ya está sazonando lo mejor para nosotros, ¿no? Y todo en su tiempo, ¿no? Todavía hay promesas que tal vez no las hemos visto. Por ejemplo, en el caso de mi hermano, a raíz del accidente, él no ha podido tener hijos y sin embargo, como dice Joquita, esperamos que sean promesas de Dios y a veces no el anhelo de uno, ¿no? Porque de parte de mi mamá y de mucha gente les han dado palabra de que sí van a tener. Y pues que va pasando el tiempo y ves pues que los años siguen pasando y tal vez como Sara y Abraham, ¿no? Entonces, pues todavía seguimos confiando en Dios, en ver esa promesa y que esperamos y confiamos que no sea solamente el anhelo y el deseo, sino que, como dices, todo llega a su tiempo y en eso estamos parados y confiando en el tiempo de Dios. Y fíjate, Eric, que sucede algo. Yo creo que a todas nos ha pasado cuando exponemos nuestro corazón delante de Dios, llevamos con Él no solo el dolor, también la esperanza. Llevamos esa esperanza porque hemos aprendido a fortalecer nuestro ánimo, fortalecer nuestra fe y a confiar en aquello que Dios nos ha prometido, que no es que todo se nos va a dar de la forma que pensamos, pero sí nos va a dar lo mejor, que eso es aún mayor, ¿no? Entonces, en el caso de Ana, había una tristeza porque era evidente que estaba atravesando un mal momento. Imagínate el desear algo tanto que no podía tener. Y yo no sé cuántas de ustedes, chicas que nos están viendo, tienen ahorita una petición, tienen un deseo, un anhelo, una necesidad que han expuesto quizá por años, quizá en estos últimos meses, quizá en este día, y tienes una necesidad, una petición que estás exponiendo delante de Dios y eso te causa angustia. Hoy queremos animarte a través de la vida de Ana para que sepas que Dios se encarga de tu situación, lo resolverá de manera más favorable, lo hará a tu favor, pero sobre todo también si es algo que te está causando tristeza, Él te va a consolar. Y cuántas veces como mamás no hemos necesitado ser consoladas, ¿no? Y qué importante saber que también una mamá, en el sentido de las situaciones difíciles que atraviesa, tiene a alguien que es el consolador y en nuestro caso tenemos al Espíritu Santo que está todo el tiempo para consolarnos en esas situaciones complicadas. Y bueno, yo creo que como tú decías, Esteri, no nada más en la área de tener un hijo, ¿no? Proyectos que en este tiempo se truncaron, sí, o proyectos que tú tenías atrás y que no se han podido realizar. Concretar. No creo que, así como Ana, yo creo que has llorado, has derramado y Dios ha conocido ese deseo, pero Dios tiene la respuesta. No sabemos cuándo, pero Dios tiene la respuesta. Así como bien vemos en el caso de Ana, cuántas veces lloró y muchas veces la tomaban como, ay, está pues loca, ¿no? Ebria. O está ebria, porque cómo está ahí. Exactamente, entonces, pero ella siempre tuvo esa certeza, ese deseo y la confianza que Dios se le iba a dar. Y más cuando Dios te da esa palabra, no debemos de dudar. A lo mejor no la hemos visto ahorita, pero sabemos que más adelante puede venir y Dios siempre cumple esas promesas, nunca las dice y las deja ahí, siempre las va a cumplir, pero al tiempo de Él. Exactamente, y el último punto que yo rescataría de esta historia, que bueno, tiene muchos más, pero algo que tú mencionabas y que a veces la gente puede pensar o más bien
no nos puede entender, podemos sentir que nadie nos entiende y puede ser que nadie nos entienda la situación que estamos atravesando, ya sea porque no se los compartimos, porque pues quizá de verdad la gente no lo atraviesa igual que nosotros, y eso le sucedió a Ana, la tachaban de incluso de ebria, ¿no? Pero sabes, yo quiero decirte, en medio de la situación difícil que tú estás atravesando, probablemente mucho de tu contexto, de todo lo que te rodea, aparentemente o en realidad no le va a dar la misma importancia a tu situación, pero hay alguien que sí, a alguien que sí le da la importancia y alguien que totalmente te entiende, alguien que está pendiente de tu necesidad, y es Dios. Y eso fue lo que sucedió con Ana. Dios conocía el corazón de Ana y sabía de qué manera iba a obrar, pero se interesaba además de lo que estaba sintiendo Ana. Y el corazón de Dios abrazó a justamente a este personaje que tenía una necesidad, y hoy queremos animarte a que tú como mamá sepas que en todo momento tus oraciones, las veces que has doblado tus rodillas, las lágrimas que has derramado, Dios no las ha pasado por alto. Él tiene muchas bendiciones para ti, a Él le interesa, Él está tan interesado en ti y en tus necesidades que tú verás que siempre va a obrar a tu favor. Ana, yo creo nunca perdió el enfoque, ¿no? A pesar de que se reían, a pesar de que se burlaban, ella siempre estaba en la promesa que había recibido de parte de Dios, a pesar de lo que le dijeran, a pesar de que pasaba el tiempo, pero nunca perdió el enfoque ni la vista puesta en Dios, ¿no? Así cada una de nosotros, ¿no? De que no hemos recibido todavía lo que tal vez la promesa de parte de Dios, pero no perder el enfoque ni la esperanza. Y nos vamos al siguiente personaje, el siguiente chicas. ejemplo que tenemos es Jocabed. Y es bien curioso que pues la muerte había llegado a la casa de Jocabed, ¿no? El faraón dio la instrucción de que todos los bebés tenían que morirse, ¿no? Bueno, no morirse, los tenían que matar, pero Jocabed sabía que su hijo tenía un propósito. Y ella fue bien valiente al poner a su bebé. Yo me imagino esta historia de verdad, yo hubiera podido hacer eso, poner a su bebé en una canasta y echarlo al río. Pero ella este acto que hace es un acto de confianza absoluta y plena en Dios. O sea, dijo, Dios, tú tienes un propósito para este niño, para este bebé, y no puedo hacer otra cosa más que ponerlo en tus manos, ¿no? Y es lo que creo que hacemos cada día nosotras como madre con nuestros hijos, que a veces ellos salen a la escuela, salen a trabajar o a veces los tenemos ahí en casa, pero no sabemos cómo va a ser su carácter, cómo va a ser su personalidad, pero nosotras, nuestro trabajo es poder confiar plenamente en Dios y todos los días ponerlos en las manos de Dios. Aquí está mi hijo, te lo presento, ten todo lo que tengas que hacer con él, todo lo que hayas planeado y confiar, porque a veces queremos nosotros hacer a nuestros hijos a nuestra manera, ¿no? A nuestro molde, pero no, ese no es nuestro trabajo. Dios quiere que confiemos plenamente en Él, así como lo hizo Jocabed, que puso a su bebé y no se imaginó, ella no se preocupó si su bebé se iba a ahogar, si su bebé se lo iban a comer los cocodrilos, ella no se preocupó por nada de eso. Ella dijo, Dios, aquí está mi bebé, te lo entrego y mi confianza está en ti. Y ves la historia de todo lo que hizo Moisés y ves cómo desde bebé Dios dijo, ok, lo voy a tomar y voy a cumplir mi propósito en él, ¿no? Pero como madres, creo que si nuestros hijos no ven que confiamos en Dios, es muy difícil que ellos puedan también confiar en Dios y lograr los propósitos que Dios les ha dado a ellos, ¿no? Así es, como que somos ejemplo de nuestros hijos para que puedan ver, y bien dicen, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, el ejemplo arrasa más que las palabras que tú le puedas decir a tu hijo, ¿no? Y en el caso de Jocabed, pues soltarlos en manos de Dios para que realmente cumplan el propósito y, como dice Dari, no hacerlos a nuestra manera. A final de cuentas, cada hijo por su personalidad son diferentes, son criados en la misma casa, pero cada uno de acuerdo al propósito que tienen, a su carácter, a las oportunidades, a todo lo que se les va presentando, pues se van desenvolviendo de manera diferente, ¿no? Pero de todas, de una manera, hay que soltarlos en manos de Dios y siempre ponerlos ahí, ¿no? Y recordar que a veces queremos nosotros planear la vida de nuestros hijos, pero el plan de Dios siempre va a ser mejor para ellos, ¿no? Sí, cierto. Fíjense que hablando de, uno dice, ay, nuestros hijos quieren que sean lo mejor que uno, ¿no? Que darle lo mejor que ellos siempre.
Pero a veces uno dice, tú vas a ser médico, tú vas a hacer esto. ¿Y cuál no es su propósito? Dios tiene el propósito para ellos y Dios conoce el deseo de su corazón, ¿no? En el caso de Andy, pues que ella decía que iba a ser primero médico, ¿no? Doctora. Y que iba así, ¿no? Que los niños y todo. Y pues hasta un libro se le compró, lo leyó y todo. Luego que no, que chef. Dijimos, bueno, pues no, yo nunca le vi la verdad ese lado, ¿no? Pero cuando ella dice que quiere ser músico y que ella nunca le pregunté la verdad de decirle, oye, ¿por qué quieres ser músico? ¿Por aprender o por qué? Simplemente lo que ella quería es aprender para poder alabar y exaltar a nuestro Dios. Y de ahí se desató. Yo les digo, yo le pedí perdón porque yo sí dije músico y una vez el pastor lo predicaba un domingo, ¿no? Ay, cuando dices músico, ¿de qué vas a vivir, no? Y sí es cierto, de esa mentalidad tiene uno y cuando yo le pedí perdón porque le dije, hija, perdóname porque no sabía lo que tú había en tu corazón y que tú ya se lo habías destinado a Dios, ¿no? Entonces, el ver lo que Dios hizo en ese tiempo aquí en la iglesia y lo que Dios va a hacer allá en Tijuana y que ya empezó a hacerlo, ¿no? Y bueno, a veces uno no entiende los planes y propósitos de Dios porque los cambia radicalmente, ¿no? Entonces, pero bueno, eso así como mamá me da mucho gusto y aprendí a no cambiar lo que ellos quieren, ¿no? Ahí ya tengo la prueba, ahí está Abdiel, él quería una carrera y a lo mejor nosotros, por todo lo que uno puede tener en mente, pero ahora que él se desarrolló en lo que él quiso y el apoyo, pues ahí los vemos, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante que nosotros confiemos plenamente en Dios y saber que Dios tiene el camino y que no va a permitir que les pase algo, ¿no? Y creo que esa confianza va a hacer que seamos madres sabias, ¿no? Exactamente. Cuando queramos nosotros, a ver, mi hijo quiere hacer esto, ok, es algo que quiere hacer él, es algo que quiero yo que él haga o es algo que Dios va destinado para su vida, ¿no? Y creo que cuando confiamos en Dios, Dios nos va a ir mostrando el camino. Sí, anda, déjalo y con todo el dolor. Ok, sí, vas a ser músico, ven, vamos. ¿Cuántas familias Sí hay puedes. frustradas los hijos en que dicen, el papá es médico, mi abuelo fue médico, tú tienes que ser médico? Y son médicos frustrados porque tal vez estudian lo que les están diciendo, pero por seguir una generación, ¿no? Pero no hay propósito ahí porque no está tu corazón ahí, ¿no? Entonces, pues la verdad es como que no fluyes, yo creo, ¿no? Y no tiene que ser, ¿no? O sea, como tú decías, si yo soy maestra, mi hijo tiene que ser maestro y no, ¿por qué? O sea, si a él no le gusta esa profesión y le gusta otra, nosotros tenemos que Apoyarlos. apoyarlo, así como Dios nos los ha confiado, porque nuestros hijos son prestados y nosotros tenemos que entregar y nos va a pedir cuentas de cómo se los entregamos, ¿no? Entonces, así que confiemos como Jocabet En Dios. en Dios. Fíjense bien, la siguiente es la tsunamita. Todos hemos escuchado esta historia de aquella mujer que tanto también anhelaba un hijo y cuando se le dio, enfermó y murió. Y dices, ay Señor, ¿qué pasó, no? Entonces ya me lo diste, ya que me lo diste, ya te lo llevaste y mi dolor queda y ¿dónde estás tú y tu poder? La historia cuenta que a final de cuentas el profeta oró por el niño y el niño resucitó, pero vemos que Dios está en medio de todo dolor, en medio de toda circunstancia y a veces no entendemos por qué pasan las cosas, pero cuando ves el propósito, después de tener a Itzel, nuestra idea siempre fue tener a nuestros hijos juntos, o sea, no tan separados para que no se llevan tanto tiempo y a mí me costó mucho trabajo embarazarme, mucho trabajo y que será como al año y medio después de que nació Chofas, me embaracé, pero no se logró, me tuvieron que hacer un legrado y es ahí donde te preguntas, Señor, ¿qué pasó? Ya lo tenía, tanto lo habíamos pedido, tanto lo habíamos anhelado y al final de cuentas no se logró, ¿no? Entonces, después de un tiempo ya que lloras, que sufres, no lo entiendes, pero pues Dios ahí está y sana tu corazón y después volvió a salir embarazada. Aún así en medio te queda el dolor, ¿no? Porque dices, híjole, y si me vuelve a pasar y te queda así como que el miedo, la incertidumbre, pero cuando ves que se logra y cuando ves que a final de cuentas el propósito, que como decimos desde un principio, no es como nosotros queremos, no es a nuestra manera ni como nosotros lo tenemos visualizado, pero ahí está. No era el indicado, solamente Dios sabe qué pasó ahí, pero ahora pues tenemos a Mateo y damos gracias a Dios por ello. Yo creo que igual esta mujer, porque yo creo nunca va a tener respuesta del por qué pasó esa situación, ¿no? Pero ahí en esos pasajes oscuros que pasamos, se forma nuestro carácter y aparte aprendemos a conocer a Dios de otra manera, el poder de Dios.
porque ese era el propósito de que ella conociera el poder de Dios sobrenatural. O sea, no es cualquier cosa de que tu hijo resucite, ¿no? No se enfermó de gripa, no se enfermó de cualquier cosa, sino el poder verdadero de Dios sobrenatural, que va más allá de lo que nosotros pensamos, de nuestras limitaciones, de lo que nosotros queremos. O sea, Dios obra cuando tiene un propósito claro para cada una. Y fíjense que tanto ahorita estaba yo pensando lo que decía La Paz, que comentaba, no solo lo de Ana, sino de su propia experiencia, lo que platicábamos de Jocabet, lo que comentaba yo acerca justo de Ana, que hay, y pues nos falta todavía uno, pero ahorita lo vamos a platicar, pero pensaba yo algo. Al final, las mamás siempre estamos dispuestas a hacer muchas cosas por los hijos y pasamos muchas situaciones muy difíciles. Lloramos por nuestros hijos, a veces tenemos que desprendernos de incluso de cosas que tendrían que ser o aparentemente serían para nosotros, pero las damos por nuestros hijos. Y aquí vemos a una Ana derramando su corazón, yendo hasta el lugar para poder derramar su corazón delante de Dios, a Jocabet teniendo que hacer algo que le dolía definitivamente el corazón. Sabía, pero yo creo que como mamá existía ese dolor, ¿no? De decir, te dejo en esa canastita, adiós, ¿no? Y en la parte también de la tsunamita. Entonces, quiero hoy animarte a ti que estás viéndonos, de verdad a que sepas que Dios tiene en cuenta cada una de las cosas que como mamá tú has hecho. Cada una de las situaciones en las que has dejado tu corazón por tus hijos, que has llorado y que nadie sabe, porque a veces hasta en nuestra almohada, ¿no? Lloramos por nuestros hijos, porque a lo mejor no lo supimos corregir en el día, porque a lo mejor se nos van y hay veces que tú dices, no, tengo que ser fuerte, ¿no? O porque hay situaciones complejas en casa, porque los hijos ya grandes pasan situaciones difíciles y yo creo que como mamás te sigue importando y te sigue doliendo. Entonces, cada una de las veces que tú has hecho algo, has elevado una oración por tus hijos, has derramado tu corazón por tus hijos, Dios ha visto ese corazón de madre y te va a bendecir. Vemos en la vida de cada uno de estos personajes que hubo un momento posterior que fue la bendición. Y hoy queremos decirte a ti que toda la bendición de ser madre que Dios tiene para nosotros es algo increíble. Probablemente en el momento no lo vamos a entender, pero el hecho de ver el propósito de nuestros hijos cumplidos, el ver las promesas de Dios cumplidas, pero también el ver que Dios tiene, a Dios le agrada que hayamos dispuesto nuestra vida, el cuerpo para ser mamás, y también Dios tiene bien en cuenta eso. Yo estoy segura que cada lágrima que hemos soltado y derramado por nuestros hijos, Dios nos la regresa en alegría, en satisfacciones, en bendiciones, y como dices, no entendemos los procesos, pero de que Dios nos da la alegría, nos las da. Así es. Y bueno, pues tenemos una mujer que creo que es la mejor ejemplo, que es María. Que sí. Conocemos la historia, que se iba a casar con un carpintero y bueno, ustedes conocen la historia, pero aquí lo importante es que cuando Dios le habla, sabemos que fue el Espíritu Santo, y engendra un bebé y es el que vino a salvar al mundo, ¿no? Yo creo que los 9 meses que ella pasó y que nosotros hemos experimentado, aquellos que sufrimos o que sentimos el movimiento y todo lo que conlleva un embarazo, ¿no? Y que al final ella tenía que entregar a su hijo. ¿Para qué? Para venir a salvarnos, para llevarnos nuestros pecados y también tu pecado, así que no te salvas. Llevarse todo eso, pero imagínate uno como mamá ver a tu hijo que lo están crucificando, que lo están azotando, que lo están levantando falsos, ¿no? Y tú dices, ¿cómo ella? Yo creo que me hubiera desgarrado y te sales, ¿no? Sí. Incluso cuando vemos la pasión de Cristo y cuando vemos que yo la verdad… Son escenas que no aguantas. Yo lloraba, yo decía, ¿cómo es posible que al darle el latigazo salieran los pedazos de carne, ¿no? Yo decía, Señor, ¿cómo es posible que tú sufriste todo eso? Así que nosotros como mamá, a lo mejor nosotros apenas vamos empezando, pero nuestras mamás, en el caso mío, que fueron 8 hijos y que, como dice Erika, cada uno carácter, formas y estar aguantando. Nosotros que tenemos 2 hijos
y que tú dices, ay, ya porque no se porta bien y cosas. Sí. Pero cuando tú experimentas y el que Andy se haya ido, es cuando digo, Señor, esto no se compara nada a lo A que lo que tú viniste sí. a pagar por mí, a venir así, haber venido a llevarte todas esas culpas mías, todos esos errores, pero no te importó y por ese amor que me tienes, así lo pagaste y el verte ahí que sufriste y aún como lo platicábamos el otro día, Eric, que aún estando ahí, él nunca quiso decir ya, me dejo vencer hasta el último suspiro, Dios fue ese hombre fue ahí estando, ¿no? Entonces, creo que como nosotros, como mamás, es muy poquito lo que hemos hecho. Hemos sufrido, sí, hemos llorado. A veces el hecho de tomar una situación con nuestros hijos, ahorita que estamos conviviendo las 24 horas y que a lo mejor un gesto que hicimos y que para ellos fue afectarles y que no es mi intención. Creo que tu intención no es dañar la vida de tus hijos, ¿no? O sea, sabemos que todavía somos seres humanos y cometemos errores, pero cuando tú vas en la noche y empiezas y dices, ¿qué hice en este día? ¿Cómo lo hice? Y te das cuenta que lastimaste sin querer a tu hijo, yo creo que lo más padre es ir con él, decirle, perdona mi hijo por si te hice algo, ¿no? Porque ahí es cuando tú reconoces y dices, aquí se hace lo que Dios, la voluntad de Dios en la vida, ¿no? Yo cuando estábamos hablando de los hijos, de las experiencias, que yo dije, yo ya aquí entre nos, aquí me fui a mi casa y dije, yo una vez creo que lastimé su corazón de Andy. Y yo ahora que vino le dije, hija, ¿por qué les digo esto? Fuimos a Chapultepec, entonces como a mi esposo no le gustan los juegos fuertes, ahí voy yo, ¿no? Pero yo todavía no sabía si tenía esa experiencia, ¿no? Y me subo al martillo, entonces era así. Entonces Andy, ¿qué tendría? Como unos 10 y le gritoneé, pero no se imaginan porque yo sentía horrible. Ay, ¿por qué yo les platico y veo su cara de Andy así como, mamita, perdóname. Sí. Pero yo en ese momento yo estaba muy enojada porque esas vueltas me sacudieron muy feo. Pero ahora que han pasado el tiempo y que dije, ¿qué hice? Lastimé a mi hija en vez de disfrutar esas vueltas que me sacudieron horrible. Yo le pedí perdón. Porque no me di cuenta que en ese momento yo dañé el corazón de mi hija. Y si ustedes, y ella cuando yo lo platiqué, me dice, no mamá, sí me acuerdo, pero yo no sé si ella lo hizo para no seguir. Sí. Ay, perdón. Pero ahí te das cuenta que no es tu intención. Entonces, sí. ¿Qué vemos en María? El haber dejado a su hijo, el haber visto que lo estaban golpeando, que desde que empezó a cargar esa cruz, sí. Y que, bueno, pues traemos a nuestros hijos para no sufrir. Quisiéramos que nada les pasara, que ni el viento les diera, que... Sí, pero sabemos que también estas experiencias que ellos pueden tener es para que ellos crezcan, maduren. Y una vez también escuché a un joven que yo le di clases aquí en la iglesia, me dijo, déjenme tener mis propias experiencias. Uno a veces le dice a los hijos, no cometas esto porque mira te va a pasar, pero porque uno ya lo hizo. Y si cuando él me dijo eso, reaccioné y dije, sí es cierto, va a haber momentos donde nuestros hijos se pueden caer, se van a raspar sus rodillas, le va a salir un poquito de sangre. Les van a romper el corazón. Exactamente, sí, ¿verdad? También sí. Esas etapas, ¿no? Digo, ustedes, sus hijos están chiquitos todavía, bueno, los de ya no tanto. No, y nosotros lo vemos mucho con los adolescentes, de verdad que tú ves cómo los chicos están con un corazón roto de tantas cosas que les pasan, no solo afuera, sino dentro de casa y te das cuenta que qué importante es, pues, ser sabias como tú lo dices, ¿no? Disfrutar también las etapas de nuestros hijos y cada una de estas mujeres nos da un ejemplo impresionante de lo que tenemos que hacer y yo creo que también es importante rescatar que estos personajes nos enseñan a que como mamás nos sumemos al propósito de Dios que tiene para la vida de nuestros hijos. Que nosotros estamos aquí con un grande propósito, no nada más el hecho de casarnos, de tener a nuestros esposos, sino hay un propósito bien grande, bien hermoso y más que nosotros conocemos de Dios y que hemos experimentado y bueno, pues dejar esa semilla bien en nuestros hijos y entregarlos.
Y creo que Dios no se equivocó al poner a nuestros hijos en nuestras manos, Exactamente. ¿no? Si los puso en nuestras manos es porque sabe que vamos a hacer un buen trabajo, ¿no? Que sí la vamos a regar, Y feo. nos vamos a frustrar, nos vamos a desesperar, Sí. pero es ahí donde Dios va a entrar. Ay, ya. Donde Dios va a mostrar su poder y su gloria. Yo creo que es un trabajo entre padres e hijos para formar carácter, tanto ellos como todavía nosotros, porque aunque ya estemos grandes, nunca vamos a dejar de aprender y aún así de cometer errores, ¿no? Así es. Sé que son sentimientos que se mueven, ¿no? Pero sabemos que Dios tiene un propósito. Y como decía Dari, si Dios nos entregó a nuestros hijos es porque sabe que tenemos la capacidad Así es. y la sabiduría de Él y el respaldo de Él para seguir adelante. Sabemos que vamos a cometer errores como este, pueden contarnos otros, pero el caso es que aquí nos demos cuenta de esos errores que hemos cometido con nuestros Fíjate hijos. que algo bien importante y que dijiste, poderlos, perdón, la humildad que dijiste, porque a veces como papás nos cuesta mucho trabajo pedir una disculpa al hijo, porque va a pensar que estamos a la par. Y eso de la humildad yo creo que es un Sí. punto bien grande como padres, que seamos padres humildes y que aprendamos a pedir perdón a nuestros Exactamente. hijos. Sí, porque de eso se trata, de tener una buena relación y ese ejemplo que Dios vino a darnos, de dar su vida por nosotros cuando Él no tenía que haber pagado nada, de haberse convertido como hombre, haberse sentido esos latigazos, esas pedradas y de aquellos que lo entregaron, ¿no? Y que aún así Él, ese amor es, con ese amor que siempre nos ve, así fue hasta el último suspiro, ¿no? Entonces, creo que Dios ha sido bien grande con nosotras y Él ha perdonado aquellas fallas que hemos tenido como mamás. Y en su momento, pues también trajo esa, y trae las que todavía tenemos esa bendición de tener a nuestras mamás, de Sí. traer bendición a través de la vida de nuestras mamás. De verdad que te pones a pensar todas estas situaciones y dices, sí, pues Dios me está enseñando a ser mamá y soy una bendición para mis hijos, pero también hemos sido bendecidas porque Dios nos puso justamente a esa mujer que necesitábamos para que fuera conduciendo nuestra vida. Y que con el tiempo tú te das cuenta qué valioso es cada una de las cosas que ha hecho, ¿no? Y yo lo veo pues en la vida de mi mamá y esta parte de que Dios tiene un propósito para los hijos, pero también tiene un propósito para nosotros como mamás y también como mujeres, pero alinea esos propósitos, alinea el propósito tuyo como hijo y también el de tus papás para que tu propósito se cumpla. No sé si me explico, Sí. porque yo lo pienso en mi persona y yo digo, muchas de las cosas que yo hago en cuestión de tiempo, no las podría hacer si yo no tuviera la bendición del apoyo de mi mamá. Porque pues ella me ayuda en muchísimas cosas, por mis hijos, está preocupada si ya comimos, si ya no hemos comido por la hora, el trabajo. Cuando yo termino así como que ya toda atropellada del trabajo, yo sé que me puedo acercar con ella y ella llega y se levanta y te sirvo y luego yo le digo, no, ¿en qué te ayudo? Pero ella, yo creo que ve mi cara y así como de que ya estoy ponchada y no, ahorita y de verdad que yo pienso y estoy segura que todas estas, las cosas que Dios me ha permitido vivir, que sé que no son mías, pero sé que es parte del propósito de Dios, está alineado al propósito de la vida de mi mamá. Y yo creo que lo mismo sucede en la vida de Andy, en la vida de Chofas, de Mateo, de Abdiel y de Levi, de Fela, y así como cada uno de ustedes que están allá. Así que si tú puedes agradecerle tanto a Dios por la vida de tu mamá, sea que ya que la tengas contigo o que ya no la tengas, también recordar cómo Dios ha sido bueno. Fue justamente, fue exacto de poner a la mujer que puso al lado de ti como mamá y que ahora lo está haciendo contigo para que tú seas bendición a tus hijos. Así que qué mejor forma de poderlo recordar a través de lo que hicieron estas mujeres. Y fíjate algo que tú estabas comentando ahorita, Joca, que ya me toca a mí la etapa de hora de tener a mi hija casada. Digo, porque en el caso de ustedes todavía sus hijos todavía les faltan años. Sí, por favor. Pero sí es cierto lo que tú dices, ¿no? Yo ya no tengo a mi mamá, pero cuando yo llegaba a la casa de mi mamá, ella se levantaba y nos daba. Y hoy me toca hacerlo a mí. Y de veras que hasta ahorita me está cayendo más el 20, porque ahora que estuvo Andy hace unas semanas atrás, pues yo le
pues ella me dice, mamá, qué lindo es no hacer de comer. Y hoy digo, sí es cierto, cuando tú vas a ver a tu mamá te da lo mejor. Te vuelves incansable y no lo valoras hasta que... Como dices, llegas en qué te ayuda, pero el hecho de a veces de cómo nos ven, no, hija, tú siéntate, ¿no? Es que tal vez como mamá estás cansada, pero ver a tus hijos y por ejemplo tú que viene tu hija tan lejos unos días, o sea, no importa mi cansancio, yo me voy a parar y poner a la disposición de ella. Me recuerda mucho un meme que hay en Facebook que dice, yo saliendo de la casa de mi mamá, yo entrando a la casa de mi mamá y entra sin nada, ¿no? Yo saliendo de la casa de mi mamá y traer trastes, comida, ir a unos mangos, cosas, regalos, porque las mamás son así, qué bendición de verdad. Sí, la verdad que sí, así que Andy te lo dijo, ¿no? Ay, mamá, la maleta que traigo y la maleta que me llevo. pues sí, porque hay cosas que yo compro y ay, pienso en ellas, o sea. Y ahora que venga Andy, Dari lo experimenta porque ya le compré esto a Felita, o sea, muy sencillo, pero yo pienso en ellos, son detallitos, ¿no? Entonces Andy me dice, viene con una maletita, mamá, mira nada más. Bueno, hija, dale gracias a Dios que vas con una maleta llena. ¿Por qué? Porque la verdad, ahora entiendo esa parte, ¿no? Y ustedes ahorita no la entienden al 100%, pero la van a entender en su momento y vas a decir, lo voy a dar. Y así fueron nuestros ejemplos, nuestras madres. Y no te vas lleno solo con una maleta de cosas, ni con una bolsa de cosas, sino con el corazón tan bendecido de tener a esa persona, ¿no? Y recargado, y ay, así como que llegas a casa de tu mamá, ay, ¿no? Y pues qué bendición eso, ¿no? Sí. Y bueno, chicas, se nos ha acabado. No intención, no era llorar. No, perdón por las lágrimas. Pero son temas que de veras que los empiezas a hablar y te empieza Dios a hablar y a decirte, ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de aquello? Y bueno, estos temas son para eso, para que podamos experimentar y podamos descargar, pero también aprender. Valorar y agradecer. Exactamente. Así que bueno, en este mes de mayo, ¿verdad? Ya estamos a días del 10 de mayo. Deseamos lo mejor para ti, que hemos dicho no nada más este día, sino siempre que tienes un valor, un propósito, nunca te olvides de tu mujer, fuiste creada con un propósito, como lo hemos visto en este tiempo, no importa si eres soltera o casada, sola, divorciada, no importa. Tú tienes un propósito y algo bien importante, Dios va delante de ti. Nunca lo olvides, nunca olvides porque Dios es tu respaldo. Y si Dios te ha permitido en este tiempo seguir, es porque tiene algo más grande. Así que esperemos que te haya gustado este tema. Ahí ponnos comentarios, compártelo y si te hicimos llorar es para si lloraste con nosotros, pon tu carita ahí. No era nuestra intención, pero bueno, ya nos tocará ver a Joca y a Erika que lloren algún día. Pero bueno, esperemos que les haya gustado. Muchas gracias, chicas. Síganse la pasando ustedes bonito. El 10, no podemos salir todavía al 100%, pero ahí disfruten. Pero sí podemos pedir comida. Semáforo amarillo no significa que debemos de descuidarnos, sino al contrario, mayores cuidados. Así es. Así es, así que también tenemos una sorpresita, ¿verdad? El equipo de ellas. ¿Sí lo decimos? Sí. Así que el domingo 9, ahí en la puerta, esperemos que puedan estar ustedes para que reciban un pequeño obsequio, ya que no hemos podido tener nuestras reuniones presenciales, pero siempre están en nuestros corazones, en nuestras oraciones. Así que no se olviden, nos vemos en las reuniones y el domingo 9 hay un detallito. Así que nos vemos la próxima semana, cuídense mucho. Bye bye. Síganse la pasando muy bien. Que Dios les bendiga. Bye.